Pues amigo de conexión, el gran geopolítico Alfredo García Rem nos acaba de dar sus asegúnes de cuál es la mejor vacuna, la rusa, la Pfizer, la alemana o la AstraZeneca de allá de Suecia, la de China, la de otro lugar. Escuchemos al gran, ahora sí, al gran sabio de la materia, no sin antes saludar a toda la gente de Parral, Chihuahua, en lo cual me traje esta linda camisa de Pancho Villa, ahora que los estuve visitando por aquellos lados. Vámonos riendo pues, amigo de conexión, y escuchemos que si es la rusa, que cuál es la mejor vacuna para los mexicanos. Ya dijo el presidente de la República que la tan pequeña no es exclusivamente para los tan pequeños. Escuchemos al gran geopolítico. Si lo está aceptando el Wall Street Journal, que es el máximo periódico de Estados Unidos bursátil, y lo acepta Lancet, que es la máxima revista médica de todo el mundo, incluyendo a rusos y chinos, pues, ¿con quién voy a discutir? ¿Con Aguilar Camín, que es un ignorante? ¿Con Arreola, que no sabe nada de nada? Que ahí le ordena a Krause que hay que insultar a la vacuna rusa y lo hace. ¿Con quién? ¿Con Krausito, que ni siquiera lo corrieron por no saber de deportes? ¿Con quién? ¿Con Cuadri, que ya es una piltrafa? A ver, ¿con quién discuto? ¿Con Alasraqui, que fue publicista del grupo Atracomucho, el máximo grupo gangsteril del país? ¿Con quién? ¿Con quién discutimos? Digo, vamos a hablar entre iguales, ¿no? Entonces, vean, ya cuando uno tiene esos niveles, pues yo creo que ya hay que abordarlo con mucha responsabilidad. En estos momentos, esas dos publicaciones, vean, a nivel científico lo de Lancet es demoledor, porque ahí demuestra que Rusia pues tiene una gran efectividad su vacuna eh, y que pues está muy bien en la fase 3. Ya saben que hay varias fases en esto de probar las vacunas y además, fíjense que tiene muchas cosas interesantes que ahorita las iremos viendo, esta vacuna rusa. Pero más que nada, tiene una característica que sí está funcionando muy bien en los mayores de 65 años. Características que no tienen, lamentablemente, las competidoras vacunas que yo les he llamado anglosajonas, pues son del mundo anglosajón. Básicamente AstraZeneca, que es sueco-británica, y la de Pfizer, que ha hecho mucho ruido, y también la de Moderna, básicamente. Entonces ahí tenemos muchas características que benefician mucho a la vacuna rusa y ahora vamos a ver cuáles son a mi juicio sus bondades. Bueno, otra consideración que no hay que perder de vista es de que el mismo día 2 de febrero, la OMS, que tiene una clasificación que a mí nunca me ha gustado, se los digo abiertamente, por ejemplo, yo la he seguido una vez al mes, la veo, y nunca me gustó cómo juegan con su ranking. En una ocasión, con la mano en la cintura, pusieron AstraZeneca en primer lugar, bajaron a las chinas, y ya ni aparecía la rusa. Ya con eso les digo todo. Y ahí luego lo fui siguiendo y realmente yo no la tomo en serio, les soy abiertamente, les soy sincero, pero hay que tenerla en el radar, hay que verlos. Porque ya si ellos también aceptan que van muy bien las vacunas chinas y rusas, bueno, pues ya, ¿con quién discuto? ¿Con Aguilar Camín, que era un gángster ahí con Salinas? ¿Con quién? Tienes que discutir con iguales, no gente que ni sabe qué es la medicina, ya son epidemiólogos que yo les llamé OXO. Entonces, fíjense que el 2 de febrero la OMS saca lo que ellos le llaman su landslide. Yo la traduciría como su horizonte, ¿no? De cómo van las vacunas y le dan muchas características. Obviamente hay muchas, yo nada más me voy a basar en las 10 primeras y las ranquea, aunque no exista el adjetivo, vamos a usarlo, un adjetivo muy itamita, las ranquea
de acuerdo a sus altas calificaciones que tienen la fase llamada 3. Ahora, hago un paréntesis. ¿Qué significa fase 1, fase 2, fase 3? Vean, no les quiero romper la cabeza. La fase preclínica se hace con animales, es un experimento. Se tiene más o menos la idea de la vacuna, se tiene el diseño, entonces se prueba en lo más parecido pues, al ser humano sería el chimpancé. Y AstraZeneca, y hoy vean, no tengo nada personal contra AstraZeneca, es más, yo quisiera que funcionara como las demás, y les voy a decir al final qué es lo que pienso de todas estas, de esta guerra de las vacunas y su balcanización y su nacionalismo exacerbado, porque hay grandes negocios de por medio. Vean, Wall Street Journal, por ejemplo, estaba analizando que el éxito y el triunfo geopolítico de la vacuna Sputnik 5 de Rusia le va a dejar 100 mil millones de dólares al año. Oigan, no estás jugando, ahí estamos a grandes cantidades. Y para aquellos que dicen que es comunista, bueno, ¿y qué tiene si es comunista? ¿Qué? No tienen derecho a vivir los comunistas. Pues, sea capitalista, comunista, desde el género humano tenemos que tratarlo como tal, independientemente de la ideología que profese. Y curiosamente lo hace el Instituto Gamalaya, pero está auspiciada con un fondo de inversiones. Fíjense qué interesante, que naturalmente pues impulsó pues lo que yo diría es ahorita uno de los máximos descubrimientos a nivel de vacunas. Y entonces, dicho esto, les comento que en el famoso ranking de la OMS, de los 5 primeros lugares, fíjense, ya no pueden ocultar que 4 primeras, con diferentes nombres, y tampoco les voy a romper la cabeza con el origen de cada vacuna y todo. Incluso hay institutos militares que están participando en China, porque no hay que perder de vista, quizás un día le dedique un tema exprofeso a ello, esta sombra de las armas biológicas. Hay que tenerlo mucho en el radar. Hoy las 2 principales potencias en armas biológicas y por ende quienes más saben del tema son Estados Unidos y Rusia. Y bueno, eso ya lo abordaremos. Entonces, de las 10 primeras, dentro de las 5 primeras, están chinas en forma consecutiva. Fíjense qué aparatoso. Cuando la OMS como que, pues no sé, o ya ahí se agarran de que no había concluido la fase 3 o algo así por el estilo, se toman de ese pretexto. Pero no quiero que se me pasen que son las cuestiones de las fases. Entonces tienen ustedes la fase preclínica, se hace con, lo hicieron los de AstraZeneca con chimpancés, y yo que leo la prensa británica, es obligado, es la mejor prensa, pero hay que saberla leer, de Occidente. Si uno no está acostumbrado a la prensa británica, se puede llevar grandes descalabros desinformativos. Tiene su arte saberla leer. Muchos a mí hasta, bueno, en forma sarcástica, dicen, bueno, es que Jalife desde que nació lee el Financial Times. No tanto, pues no nací leyendo, casi, pero me faltaban 3 o 4 años más para ello. Entonces, naturalmente la leo, obviamente es obligado, como leo la prensa china y la prensa rusa, y obviamente la prensa estadounidense. Ya se me dirán qué prensa es la que no leo, precisamente la de estos epidemiólogos Oxford. Y la primera fase, y vean, se las voy a poner muy sencilla, casi con una mnemotecnia. ¿Cuál es la diferencia entre la fase 1, la fase 2 y la fase 3 y la fase 4 inclusive? Es el número de voluntarios que acceden a la prueba. Yo les diría en la fase 1 sería de decenas, fíjense. La fase 2 sería de centenas y la fase 3 sería ya de miles de voluntarios. Y obviamente se contrasta o se coteja con el llamado efecto placebo. Placebo es con C,
y con B grande. ¿Por qué placebo? Bueno, para ver, bueno, qué tal si está uno sugestionado, ¿no? Pues es parte del aparato cerebral de los seres humanos. Y ahí es donde se hacen ya todas las correlaciones que emergen desde el punto de vista matemático y las hace cualquier computadora. Y bueno, ahí ya tienen ustedes lo que es la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la 4, obviamente ya es después de años, pues ver qué efectos tuvo en la población a largo plazo. Vean, antes se manejaba que tomaba varios años. Por ejemplo, para llegar a la fase 3 a veces requerían hasta 4 años. Y hoy, lo que habla del avance tecnológico también, del que la medicina no se escapa, es de que se ha hecho muy rápido. Por ustedes se dan cuenta, desde el brote en la ciudad de Wuhan, el brote entrecomillado, pues ya se vio que hay rastros, se puede rastrear, que se había dado incluso en Italia. Bueno, esto todavía va a faltar mucho tiempo para realmente tener datos contundentes. Vean, yo aquí de entrada les digo cuál va a ser mi planteamiento. Voy a ser muy duro, muy crítico con los charlatanes. Eso no se vale. Es decir, porque ya son intereses de los epidemiólogos globalistas, y ahí sí hay que ponerlos en evidencia. Y al revés, voy a ser de lo más benigno con todos los que estamos aprendiendo de esta pandemia. Es decir, te puedes equivocar. Desde el inicio del COVID-19 hasta la fecha, pues a ustedes ha visto, ha variado mucho, pues yo diría el abordaje, lo que se pensaba hace un año no es igual a lo de hoy, hemos variado, y eso es válido porque se está aprendiendo. Aquí uno no puede ser soberbio, al revés, hay que aprender incluso de los errores, y ahí sí seré muy benigno, así, digo, desde mi humildad de rigor. Bueno, entonces ahí tienen ustedes, avanzó mucho la tecnología y hoy en un año, pues ya tenemos varias vacunas, incluso algunas ya se han inoculado, pero esto también hay que decirlo. Vean, aquí yo leía mucho que cómo se puede usar tal vacuna si no tiene la aprobación de la FDA. Bueno, yo entiendo que eso lo digan en Estados Unidos. Estados Unidos tiene su sistema de salud que mostró su deficiencia a la luz del día. Y conste que todos éramos veneradores del becerro de platino de la medicina de Estados Unidos, que resultó un soberano fracaso. Ellos tienen que hacer y reevaluar realmente qué fue lo que sucedió, por qué falló lo que era la tecnología médica de ensueño de nuestro vecino norte. ¿Por qué no hablar directo con el embajador ruso en México? Y a su vez, pues ya, y eso dio pie, tengo entendido, así me han comentado, a que se hiciera esta charla entre el presidente López Obrador y el zar Vladimir Putin, lo cual pues, es magnífico. Si no te pueden dar, primero que nada, ya no me quiero meter en líos de que si sirve o no AstraZeneca o la Pfizer. No tienen suficientes dosis, ya no solamente para a quienes les vendieron y no les están cumpliendo, sino para sus propios ciudadanos. Entonces, es insuficiente, eso hay que verlo, la logística es todavía deficiente. Entonces, ¿qué mejor que la cooperación, que yo le he llamado una cooperación ecuménica, universal, plural, y que cada quien haga las asociaciones estratégicas que le plazcan? Por ejemplo, ahorita está la que está en la Comisión Europea, que es rusófoba furibunda. No crean que nada más en México todo el grupo de Krause y los epidemiólogos Oxford son rusófobos. También hay muchos. Todavía creen que seguimos en la Guerra Fría. No están enterados que eso se acabó con la caída del muro de Berlín, la disolución de la URSS en 1991. Bueno, siguen anclados ahí. ¿Qué podemos hacer? Nada. 32 años después no están enterados que se acabó la Guerra Fría y siguen con esa mentalidad
arcaica. Porque hay negocios, obviamente, están bien lubricados, pues aquí todos nos conocemos, etcétera. Entonces, esa es mi conclusión respecto a las vacunas. Y quiero abordar un último punto ya para despedirme. Ya se vio hoy al corte de caja que se cometió un grave error estratégico con el confinamiento generalizado. Ya se aprendió. Vean, yo al inicio, cuando nadie quería en México, le mandé una carta abierta al presidente López Obrador. La publiqué en una de mis redes sociales. Fui de los primeros. Y ya saben cómo tienes críticos y tienes apologistas. Pues así es la vida, ¿no? Resultó que en ese momento luego tuve la razón. Y ahora soy más precavido, porque ya vimos, ya pasó casi, ya va a pasar el año. Yo creo que había que haber optado por un confinamiento selectivo. Es decir, no colocar a los sanos en el mismo saco que los infectados, aunque sean asintomáticos. Yo creo que en lo demás, todas las medidas, yo creo que existe consenso. Ahorita están en tela de juicio las mascarillas de tela. Parece ser que las mejores. Vean, hay estudios, ahí está, no me voy a meter a ese debate bizantino. Que las mascarillas de quirófano son las mejores. Bueno, ahí tienen un dato, que hay que usarlas también, eso es importante. El número de personas en cierto tipo de restaurante, pero lo que sí ya se vio y que fue un gravísimo error del College Imperial, de los epidemiólogos británicos, que fueron imitados en muchas partes aquí. ¿No? Si no investigamos y andamos nada más copiando lo que dicen la epidemiología globalista, bueno, pues ¿qué resultado va a ser? Pues los mismos. La Gran Bretaña y Estados Unidos tienen los peores resultados. Quiere decir que su epidemiología no sirve. Se podrá llamar Johns Hopkins, se podrá llamar Bloomberg, Soros, como quieran ponerles. No sirve, así para acabar pronto. Tienen que repensar ellos mismos y lo harán. Yo creo que la ciencia estadounidense es de primera, pese a este tropezón que tuvieron, y lo harán, sin duda alguna. Yo no lo dudo. En Gran Bretaña también ya se está, bueno, vean, The Lancet como lanza esta publicación, pese a que en Gran Bretaña es el primer país rusófobo del planeta. Eso tiene más mérito de la publicación de The Lancet. Bueno, pues ya escuchó usted al doctor Alfredo Jalife Rem con ahora sí, sus opiniones al respecto, muy estudiadas. Un personaje que de veras nos regala bastante, con el cual nos abre un panorama más amplio, ya que sus conocimientos ahora sí son de un ser muy inteligente. ¿Qué le pareció, amigo de Conexión? Ya dio los pormenores donde la rusa, a pesar de sus pesares, todavía sigue siendo una de las mejores en este camino que van ahora sí para inmunizar a muchos personajes, muchos humanos de todo el mundo. Pues amigo de Conexión, quede usted muy bien enterado. Hoy le tocó el turno a este gran personaje, ahora sí muy querido en la política y en la sociedad mexicana. Señor Alfredo Jalife Rem, reciba un abrazo donde se encuentre. Conexión MX, al pie del cañón en esta cuarta transformación, sin olvidar que se suscribe en esta bolita, que es más fácil, y en esto de aquí tenemos 2 videos para que usted se mantenga mejor informado, sin olvidar la gente de Facebook, manita arriba y suscríbase también. Vámonos riendo, raza.